Hola, hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Deseo que Dios les esté bendiciendo abundantemente. Me alegra mucho poder compartir con ustedes esta clase. Me parece que va a ser nuestra última clase de esta materia de introducción al Nuevo Testamento. Bueno, gracias a Dios hemos cumplido con el programa propuesto en nuestra materia y en el sílabo. Así que bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta el final. Bueno, vamos a concluir con la revisión de los últimos textos sagrados que nos van a permitir a nosotros pues tener este panorama general de los libros que nos hacen falta. Voy a compartir la pantalla para poder compartir con ustedes ahora los rasgos más importantes, los aspectos pues muy resumidos de lo que sería la primera carta del apóstol Pedro. Una carta muy especial porque evidentemente nace de un personaje muy especial, un personaje muy querido, ¿verdad? Muy discutido, muy hablado, que es el apóstol Pedro. Bueno, ¿qué mensaje fundamental encontramos en esta primera carta? Bueno, primero debemos decir que es una carta profundamente pastoral. Es una carta que nace evidentemente de la experiencia, pues de la experiencia de un hombre que vivió en carne propia lo que significaba negar al Salvador, ¿verdad? Y convertirse pues en un personaje de vergüenza, pero al final del día terminó siendo redimido por el Señor. Bueno, decimos que es una carta pastoral en primer lugar porque va dirigida a los pastores de las iglesias, en una línea muy cercana a lo que son las cartas pastorales. Entonces, esta carta que va dirigida a los pastores, ¿verdad? Nos ayuda a entender, pues, cuál es el carácter, cuál es el acercamiento, cuál es el punto de partida que tiene que ver con el pensamiento del apóstol Pablo en función de los que predicaban el amor de Jesucristo. Y el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, versículo 14, nos plantea evidentemente eh, esta situación de que es una carta que va dirigida a los pastores, ¿verdad? El capítulo 5, perdón, no es el 14, es del 1 al 4, perdón. Es primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Vemos claramente cómo esta carta es una carta, insisto, con un profundo sentido pastoral. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando habla de anciano, no se está refiriendo a un aspecto de edad, sino de jerarquía, aun cuando el apóstol Pedro para estas alturas tampoco era un jovencito, ya era una persona mayor, diríamos, ¿no es cierto? No sé, mentiría yo la edad que Pedro tenía para estas fechas, pero evidentemente no tendría eh, en función de años. Estoy tratando de relacionar un poco, usando la lógica, pensando que haya nacido alrededor en la misma época del Señor Jesús, pensando, ¿verdad? Este, y si consideramos las fechas que se datan para su muerte del apóstol Pedro, que muere casi igual que el apóstol Pablo, 64, 65, bueno, más o menos podríamos darle no menos de 60, no más de 70 años de edad, ¿verdad? Pero bueno, es un dato que no tengo muy concreto. Vamos a buscar si hay algún comentario que nos diga la edad en que tenía Pedro cuando murió. Bueno, entonces una carta muy pastoral, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ah? Es una carta, si decimos que es pastoral, porque
¿Recuerdan cómo era el temperamento de Pedro? Pedro era impulsivo, era nervioso, era alguien que no se estaba con miramiento, ¿no es cierto? Es uno que por acá le encendía la sangre, ¿viste? Y agarraba una espada y le cortaba la oreja a Malco, por ejemplo. Sin embargo, vemos un cambio totalmente de carácter, de personalidad. Es un hombre que ha sido transformado y por eso dirige un mensaje muy pastoral, ¿verdad? Muy pastoral. Apacentad la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, ¿verdad? Hay que cuidar de ella, aun cuando la grey del Señor no sea fácil. Bueno, también es una carta que habla acerca de dos aspectos que son los extranjeros y los peregrinos. Estas connotaciones ciudadanas, ¿verdad? Que se le dan a las personas que no son nativas, que no nacieron en un suelo geográfico determinado, pues se les considera extranjeros, ¿no? Es decir, son personas que no nacieron dentro de ese espacio geográfico. Este, y, y el peregrino es aquel que no está estático, su andar es dinámico, no es alguien que sienta las bases en algún lugar, sino que va caminando. En ese sentido, ¿verdad? Pedro, conociendo este concepto que se tiene sobre la ciudadanía, ¿verdad? Dice Pedro que él define a los cristianos en este mundo como extranjeros, ¿verdad? Como ciudadanos de otra patria que es propia del Cristo resucitado. Entonces, es interesante la reflexión que hace Pedro en función de explicar cómo nosotros somos ciudadanos, pero no de este mundo, ¿no? Muy en línea del apóstol Pablo, cuando Pablo decía, no os acomodéis vuestros pensamientos ni os moldéis a lo que este siglo les dice. Así que Pedro dice en el capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 21 y 22, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el versículo 25 dice, porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir, Cristo es en última instancia el reino de Dios y por lo tanto todos aquellos que nacemos en Cristo, que fue sin pecado y demás, seguimos sus pisadas y por lo tanto nos constituimos, ¿no? Como ciudadanos de su reino. Así que en función de lo que nos ofrece este mundo, pues somos extranjeros, ¿verdad? No pertenecemos a esta generación o a esta forma de entender el mundo. También somos un pueblo sacerdotal, dice Pedro. Y, y bueno, Pedro como muy buen judío, ¿verdad? Conocía perfectamente la función que el sacerdote cumplía en relación al templo. ¿Ah? ¿Quiénes ofrecían los sacrificios? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los que entraban en el lugar santísimo, por ejemplo? Una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Quién mediaba entre el pueblo y Dios? Y el sacerdote en el templo, ¿no es cierto? Es decir, el sacerdote se convierte en el intermediario directo con Dios. Bueno, ahora resulta que nosotros también somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque una vez que hemos elegido, diríamos, o una vez que estamos conscientes de que no pertenecemos a esta realidad temporal, a esta realidad de pecado, estando conscientes que no pertenecemos, que nuestra vida no pertenece a este mundo, entonces nos constituimos en una raza elegida, en un real sacerdocio o en un sacerdocio real y en una nación consagrada. Es decir, especialmente aquellos que se mantienen firmes en la prueba. Recuerden que la carta a Pedro es una etapa que se da en la crisis, ¿no? Eso ya lo vimos
al inicio, me parece, de la cursada. Esta es una de las cartas que se escribe en medio de las crisis. Y entonces, quienes se mantengan firmes en la prueba, sea como mártires o como testigos de la nueva humanidad reconciliada que están haciendo en Cristo, deben estar firmes, ¿verdad? Se deben mantener firmes. El pasaje que leímos o que sabemos casi de memoria, incluso lo cantamos, está en el versículo 9 del capítulo 2, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Que debe mantenerse fiel y confiando de que Dios estará siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Este pueblo sacerdotal tiene una virtud, según Pedro, y es que es una vida de santidad. Pedro retoma mucho el carácter deuteronómico y el carácter levítico que aparece en la Torá, y va a citar ese hermoso texto que dice: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Pedro, al hacer el contraste entre lo que significa este mundo y lo que se espera de los hijos de Dios en un mundo de tinieblas, pues él dice que debemos de ser una nación santa, ¿verdad? Debemos ser consagrados al Señor. No pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Y evidentemente la primera carta de Pedro está muy en línea de pedirle a los pastores que defiendan esta fe, ¿verdad? Esta fe. Que, que puedan ayudar a sus congregaciones, a sus iglesias, advirtiéndoles de estas cosas que están por suceder. Bueno, hay otro himno hermoso acá que aparece en el capítulo 5, versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca, alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es otro himno que la iglesia primitiva entonaba, ¿verdad? Y que Pedro lo retoma y lo incrusta en su carta como un corolario, como un remate, diríamos, de esta obra que evidentemente el Señor, el apóstol Pedro dice: bueno, estamos padeciendo, estamos luchando, hay persecución, hay muerte, hay dolor, hay gemir, pero debemos pensar que después de que hayamos padecido por un poco tiempo, esto no va a permanecer para siempre, Dios será glorificado. Muy bien, entonces más o menos en ese sentido va dirigida la primera carta del apóstol Pedro. Ahora, en su segunda carta, ¿verdad? Una segunda carta, muchos creen que esta segunda no es auténtica de Pedro, diríamos, ¿no? Muy en función de la deuteropaulina, esta sería deuteropetrina. Es decir, es una carta que muchos creen que no la escribió el apóstol Pedro, porque la datan, ¿verdad? Esta carta dicen que se escribe a finales del primer siglo, casi a principios del siglo segundo. Y si esto fuera así, pues evidentemente Pedro ya había muerto, ¿no? 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, Pedro ya había muerto y por lo tanto no la pudo escribir. Sin embargo, sigue habiendo un sector de estudiosos que defienden la, la, la autoría petrina de la segunda carta al apóstol Pedro. Y como dije en otros casos, ¿verdad? Por regla general, a veces la crítica bíblica es la que hace esta diferencia, analizan los términos, las formas en que escriben y se dan cuenta que hay diferencias, que no pudo haberle escrito la misma persona, ¿no es cierto? Esa es una de las razones que, entre otras, para llegar a estas conclusiones. No importa, sea que se haya escrito por el apóstol Pedro o haya sido influencia de los discípulos de Pedro, esta carta es hermosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una carta que va a establecer muchos conceptos muy propios
del Antiguo Testamento, principalmente la línea profética, ¿verdad? ¿Por qué se dice que esta carta es casi un testamento? Porque cuando uno la lee, queridos alumnos, el mensaje es como el mensaje de una persona próxima a su muerte. Lo leemos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, ¿no? Que dice, sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Hay una despedida, no sabemos cómo el autor, ¿no es cierto?, establece que Pedro ha tenido contacto con el Señor Jesucristo. Por eso decía que es muy propio del Antiguo Testamento en la línea profética, porque bueno, Dios le revelaba a sus profetas su voluntad. A veces no sabíamos cómo, ¿verdad? No sabemos cómo se lo reveló. En el caso de Pablo, por ejemplo, dice que tuvo un sueño y en el sueño vio que nadie iba a morir. Pues en el caso de Pedro no sabemos, solo sabemos en el testimonio que aparece aquí, ¿verdad? Que él pronto iba a dejar de vivir, debe abandonar el cuerpo, porque el Señor Jesús se lo ha a conocer, insisto, no sabemos cómo se lo va a conocer. Y entonces en esta función ya de los últimos momentos, vieron que cuando, bueno, iba a decir, cuando uno está a punto de morir, uno hace su testamento, ¿no? Pues nadie ha pasado esta experiencia y ha muerto, ¿no? Pero es normal que a veces cuando alguien ya está a punto de fallecer, sus últimas palabras son importantes, sus últimos deseos, su testamento, su voluntad, su última voluntad cobra un significado mayor que casi toda su vida, ¿no? De cualquier persona. Entonces estamos igual ante la presencia de un autor que nos dice que está pronto a morir. Y el versículo 15 dice, y precisamente por ello, o sea, ya que voy a morir muy pronto, trabajaré sin descanso para que después de mi partida podáis recordar estas enseñanzas en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Y por eso lo que viene después, pues son enseñanzas que tienen que ver básicamente con la defensa de la fe. El autor a la segunda carta de Pedro habla sobre los falsos profetas, de los falsos maestros. Insisto, muy en línea de la gnosis, ¿verdad? Muy en línea de los gnósticos, estos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia cristiana. Bueno, Pedro les ataja a ellos, ¿verdad? Este, se funden los temas de Judas, que Judas, insisto, está muy cerca de la línea de Santiago, y que tiene más que ver con una fe práctica, ¿verdad? Una fe práctica, una fe en acción, una fe que no puede vivir sin tener obras. Y por eso dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Esto es impresionante, hermanos. No tengo tiempo ahora para explicarlo, solo lo dejo allí. Pero si ustedes leen con detenimiento el versículo 4 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, repito, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos vamos a sorprender de lo que dice allí, ¿verdad? Es, es increíble, porque fíjense lo que dice. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas. Y fíjense el superlativo que utiliza Pedro, ¿verdad? Grandísimas. O sea, no son grandes, son grandísimas. Este superlativo, que trata de exagerar o que trata de aumentar lo que quiere adjetivar, no es otra cosa más que decir, no es cosa menor, es cosa maravillosa, es grandísimo, ¿verdad? Dice, y grandísimas promesas para que por ellas, ¿por cuáles? Pues estas grandísimas promesas, ¿no? Llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Este texto ha sido muy debatido y es en todos los sentidos, en muchas traducciones, ¿no es cierto? Búsquenlo en otras traducciones y vas a dar cuenta que es un texto que va a evocar, que da a entender, ¿verdad? Que tenemos la naturaleza de Dios. Mm.
Se sabe que el único que tiene la naturaleza divina es el Hijo, ¿verdad? Por eso es Dios. Y aquí es algo interesantísimo, cómo Pedro o el autor nos plantea que somos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, tenemos esa esencia de ser. Por eso digo que el debate está allí, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo ser como Dios que ser Dios, ¿no? Que ser Dios. Bueno, lo dejo ahí, por si no, vamos a tener que desviarnos. Seguramente cuando veamos a profundidad la segunda carta de Pedro, ahí vamos a retomar el caso y vamos a decir qué quería decir Pedro con que somos participantes de la naturaleza divina. El Génesis nos dice que fuimos creados a imagen, ¿verdad? A imagen. Fuimos creados a imagen. En el primer relato, en el segundo relato fuimos creados en el barro. Este, nos parecemos a Dios, eso es una imagen, ¿verdad? Nos parecemos a Dios, pero parece que ser que Pedro nos está diciendo que somos Dios. Ujú. Y esto sonaría blasfemia, en el sentido de decir, no, nadie puede ser como Dios. Sin embargo, cuando uno analiza lo que Pedro está diciendo, quiere decir que todos aquellos que viven en Cristo, ¿verdad? Viene todo un proceso, ¿verdad? Lean los versículos posteriores y hay un proceso de transformación que nos hace ser Dios mismo. O sea, ah, quiero ser muy cuidadoso en las palabras, ¿no? Porque no quiero dar la idea de decir que somos Dios en el sentido del pecado de la serpiente que le dijo, con que Dios les dijo que si comen eso seréis, morirán, yo les digo que serán como dioses. Ese era el problema que hubo en el jardín, ¿no es cierto? Pero siento que es algo que Dios no, porque a ver, cuando el pecado no había entrado al mundo, ya estoy explicando el texto, pero cuando el pecado no había entrado en el mundo, pues éramos eternos, como Dios es eterno. Éramos santos como Dios es santo. No había maldad porque Dios no era malo, ¿verdad? Vivíamos en un estado de profunda dependencia y todo era perfección. Bueno, va por ahí el tema. Pero voy a dejar el punto solo para decirles lo importante que es la segunda carta de Pedro. Y Pedro va a hablar mucho el tema, me aparto ya, punto y aparte, punto y aparte. Pedro va a hablar en su segunda carta mucho del Día del Señor. Esta definición, queridos alumnos, del Día del Señor es un término muy favorito de los profetas, ¿verdad? Principalmente del profeta Joel, principalmente del profeta Oseas, principalmente del profeta Malaquías. Ya los profetas de la restauración hablan de que vendría algún día el día del Señor, el día terrible de Yahvé, el día terrible de Jehová, donde él vendría a juzgar a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y Pedro hace muy en términos apocalípticos, ¿verdad? Decir que vendría el día del Señor, que muchos tienen por tardanza y utiliza símbolos apocalípticos, ¿no? Grandes estruendos, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras en ella serán quemadas, los cielos se encenderán, serán deshechos, etcétera, etcétera, muy en términos apocalípticos con este simbolismo en donde Pedro dice, finalmente el Señor Jesucristo vendrá e implementará su reino, porque el versículo 13 del capítulo 3 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia, no la venganza de Yahvé, como los profetas decían, sino la justicia de Dios en su amor y en su misericordia. La verdad es hermosa la segunda carta de Pedro, ¿verdad? Y reviste mayor importancia porque, bueno, son palabras muy cuidadosas, son conceptos muy elaborados, son ideas de alguien que está a punto de morir y que está meditando profundamente el mensaje que estará compartiendo. ¿Ah? Muy bien. Otra cosa que vemos en la segunda carta de Pedro que es muy importante, la defensa de Pablo, ¿verdad? Por eso se cree que esta carta es posterior a Pedro.
¿verdad? Porque aquí ya le da una mayor autoridad a los escritos paulinos. Y recuerden que los escritos paulinos, si bien es cierto, empiezan a escribirse alrededor del año 50, pues tarda mucho tiempo para que se consoliden como escritura sagrada. Sin embargo, la segunda carta de Pedro parece que pone al nivel, ¿verdad?, canónico los escritos de Pablo. La segunda carta quiere asegurar la tradición paulina cuyos escritos va a defender. Fíjense, ya desde que hay la defensa o la apología de algún texto sagrado, es porque esos textos eran importantes, ¿verdad? Nadie defiende lo simple, uno defiende siempre lo importante. Y dice el versículo 15 al 17 del capítulo 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, fíjense la alusión que hace, ¿viste? La adjetivación cariñosa que hace amado hermano. O sea, quiere decir que para estos años la figura de Pablo ya se había consolidado, ¿no? Eh, por su mensaje. Cuando él escribe las cartas, vemos claramente que cuando él escribe sus cartas, él tiene que defender su apostolado porque no todo el mundo lo quiere. Algunos lo rechazan, algunos lo odian, algunos no aceptan su mensaje de apertura a los gentiles. Pero ya cuando Pedro escribe esta adjetivación, parece ser que la figura de Pablo ya se había consolidado entre las iglesias en un sentido no solo de respeto, sino también de cariño. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, es decir, aquí reconoce que es una persona súper especial, ¿viste? Para un judío, queridos alumnos, la sapiencia era muy valorada, ¿verdad? Muy valorada. Por eso hay varios escritos en términos sapienciales, ¿no? Llámese Job, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Proverbios, los Salmos, son literatura en términos de sabiduría, ¿no? Dice, la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación, que Cristo vendrá, la inminente llegada de Jesús, etcétera, las cuales hay algunas difíciles de entender. Y vaya que sí, hasta la fecha todavía muchos nos quebramos la cabeza. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense cómo el autor pone a nivel de las cartas de Pablo, las pone a nivel de las escrituras, ¿verdad? Y aquí nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Supone, por tanto, que hay cristianos opuestos a Pablo que pervierten sus cartas en línea gnóstica, ¿no? Por eso yo decía que Pedro es una defensa contra el gnosticismo. En contra de ellos, con argumentos tomados del judaísmo, la segunda carta de Pedro defiende a Pablo y presenta sus cartas como normativas. Ya para estas fechas, a finales del primer siglo, ya se estaría considerando como el canon, ¿verdad? Las cartas inspiradas. Rechaza además a otros autores, es decir, porque había mucha literatura que en ese momento se empezó a producir, suponiendo que van en contra de la doctrina eclesial, o sea, la doctrina que Pablo empezó a establecer desde la década del 50. Son cambiantes y por lo tanto pervierten la escritura. Cuando hablamos de escritura, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Así que bueno, Pedro es muy interesante en esto, nos da un dato de lo que, si concedemos, queridos alumnos, que Pedro se escribió a finales del primer siglo, bueno, nos dábamos cuenta de ya cómo la iglesia en ese momento estaba ya formada, ¿viste? Ya estaba constituida y qué desafíos se enfrentaba, cuáles eran sus preocupaciones. Ya no era tanto la guerra, las persecuciones, sino ahora su preocupación era de que se estaban infiltrando ideas contrarias al evangelio que Pablo había predicado, ¿no? Eso en síntesis, de eso trata la segunda carta de Pedro.
Bueno, siguiendo entonces, ahora tocaríamos con lo que son la primera carta de Juan. ¿Ah? Ya expliqué que por qué están escritas en esta parte, es Santiago, Pedro y Juan, las columnas de la iglesia, y ahora veríamos la primera de Juan. Bueno, las tres cartas de Juan han de verse y entenderse en la línea del Evangelio, ¿verdad? Hay mucho debate al respecto, pero nos vamos a centrar en esta línea, que las tres cartas de Juan, ¿verdad? Pueden haber sido escritas por el mismo Juan, ¿verdad? Por la comunidad del discípulo amado, cuyo contexto eclesial y mensaje comparten. ¿Por qué? Porque el autor del Evangelio de Juan habría escrito este Evangelio a finales del siglo I, ¿no? Habría sido escrito entre el 90 y el 100 del primer siglo. Y se va a vincular a la gran iglesia. Cuando hablamos de la gran iglesia, hermanos, recuerden que la gran iglesia siempre será Jerusalén, ¿verdad? Porque ahí, pues, diríamos, empezó todo. Ahí mataron al Señor, ahí el Señor resucitó, ahí llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo. Así que, bueno, la iglesia de Jerusalén será siempre como la iglesia madre, ¿no? La gran iglesia. Y va a estar representada en estos escritos por Pedro, ¿verdad? Por Pedro. Por eso, cuando veamos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan, es un capítulo petrino, 100% petrino, es decir, está dirigido a la figura de Pedro, ¿verdad? A la figura de Pedro. Bueno, no todos los de la comunidad del discípulo amado aceptan la propuesta de Juan 21, es decir, de la figura de Pedro, ¿verdad? Y de todo el Evangelio, de forma que algunos parecen haberse negado a pactar con la gran iglesia. Es decir, nosotros no reconocemos el liderazgo de Pedro, no creemos que el capítulo 21 de Juan tendría que estar, porque eso lo hace vincularse 100% a la figura de Pedro. Y entonces empiezan a ver estas herejías, ¿verdad? Entonces hay grupos dentro de la iglesia que empiezan a rechazar que Jesús haya venido en carne. Entonces rompen con la comunión que existía en la iglesia de Jerusalén y empiezan a decir, Jesús no vino en espíritu, él no vino en carne, él era como un tipo fantasma, ¿verdad? Y entonces ellos rechazan que Jesús haya creado una iglesia, una comunidad, ¿verdad? Y entonces ellos se agrupan alrededor de pensamientos gnósticos. Y una de las grandes herejías gnósticas, pues era esa, el saber que Jesús no vino en carne, es decir, Jesús realmente no murió, ¿verdad? Murió el cuerpo, pero el espíritu nunca murió. Así que contra estos mensajes que se estaban infiltrando dentro del seno de la iglesia, el autor de la primera carta de Juan escribe y les dice, paren un momento, están equivocados, ¿verdad? Y él dice que Jesús vino en carne. Esto es lo primero que dice el versículo 1 de primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos visto, dice Juan, lo que hemos contemplado y sobre todo lo que palparon nuestras manos. Este hecho estaba dando ya, diciéndole a los que estaban levantando esas herejías, que Jesús sí fue real, sí existió, que no fue un fantasma, que ellos lo vieron y lo tocaron, ¿verdad? Así que bueno, la primera carta de Juan les va a dar con toda esta gente. Y lo más importante es que Jesús vino a implementar una iglesia en donde el amor mutuo es un requisito, es una exigencia, es un mandamiento, ¿verdad? Por eso hablamos del amor que aparece eh, en el Evangelio de Juan, ¿verdad?
Y tenemos claramente el capítulo 4, donde dice Dios es amor. Pero también otra de las cosas que va a destacar la primera carta de Juan será la libertad interior de los creyentes, en quienes habita el Espíritu Santo, manteniendo así la identidad social de la iglesia. O sea, la iglesia es un ente real, debe ser un ente de carne y hueso, debe ser una comunión, ¿verdad? De hombres y mujeres que han sido redimidos y transformados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. No podríamos leer versículo por versículo, pero Juan dice ahora somos hijos de Dios. El capítulo 3, versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y empieza, viste, a decir todo lo que tiene que ser una vida transformada para dar testimonio de esta comunidad, de estos hombres y mujeres que somos transformados por el Espíritu como una comunidad real, ¿no? No una mentira. La iglesia no es una mentira. El cuerpo de Cristo no es una falsedad. Es una realidad de hombres y mujeres que se aman, que superan las consecuencias del pecado, que aman, nos amamos entre nosotros más allá de nuestras diferencias. Por eso Juan es muy enfático y dice, ¿ustedes por qué dicen amar a Dios y aborrecen a su hermano? Lo odian. Muy en línea de lo que dijeron los evangelios, ¿no es cierto? Donde, a ver si lo encuentro, muy en línea lo que el Evangelio de Juan dice, ¿verdad? Porque ya el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Entonces, el amor es una realidad en una sociedad, en una iglesia que quiere eh, reflejar el amor de Jesús, ¿verdad? La presencia de Jesús. Bueno, el mensaje fundamental, como dijimos, la carne de Jesús es carne de la iglesia. Si Jesús no hubiera venido en carne, entonces la iglesia es una mentira. Y eso no puede suceder. Algunos miembros de esta comunidad de lo que se le llamó el discípulo amado o Juan, lo identifican con Juan, han recorrido el riesgo de hacerse gnósticos, ¿verdad? O sea, están tentados ahí para decir, ¿sabes qué? Jesús no fue carne, ¿verdad? No vino realmente. Pero Juan ya les había dicho en su evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Bueno, estos miembros de la comunidad, contra ellos escribe el autor de la primera carta de Juan insistiendo en la carne, es decir, en la realidad concreta de la historia y la identidad humana y social de Jesús. O sea, Jesús perteneció a la historia, ¿verdad? De la vida. O sea, Jesús perteneció al, al, a nuestra vida, a nuestro contexto, a nuestra historia, ¿verdad? O sea, Jesús fue alguien real. Por eso el capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Todo aquel que niega a Jesús que viene en carne, que fue real, es el anticristo, ¿no? Porque la palabra anticristo significa el que está en contra de esta verdad fundamental, ¿no? Es el anticristo.
Bueno, y el segundo punto, como dijimos, es el amor, ¿verdad? El amor mutuo. La carne de Jesús se hace carne en la iglesia, ¿verdad? En forma de amor entre pares, es decir, de una comunión de vida. Quien dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si no es capaz de amar al hermano a quien ve? En fin, este mandamiento nos dejó Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Esta insistencia en el amor en clave de iglesia, es decir, en una sociedad, en una comunidad social concreta, en nuestra vivencia eclesial, es signo de encarnación histórica del Evangelio en la comunidad de creyentes, porque el amor es lo que ha hecho realidad la salvación, la entrega de Cristo, su sacrificio. Lo hizo por amor a nosotros. Juan lo dijo claramente, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor es clave, el amor es fundamental, el amor es algo que eh, nos compromete con Jesús, nos compromete en su amor, ¿verdad? Y una iglesia que no se ama, queridos hermanos, es el anticristo, diríamos. Eso está diciendo Juan. Una iglesia, una comunidad de fe, donde no hay amor entre los hermanos, es el anticristo. ¿Por qué? Porque está en contra de la esencia del Evangelio de Jesús, del Cristo, que es el amor. Wow, es interesante y muy para llamar a la reflexión. ¿Okay? Bueno, en este caso, la segunda y tercera de Juan, que son muy chiquititas, ¿no? Avanzando en este punto, pues encontramos algo diferente, pero que viene de la mano con la primera carta de Juan. Eh, Quiero decir algo, o sea, la primera carta de Juan es muy probable que la haya escrito el mismo que escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es decir, el que escribió el Evangelio de Juan es muy probable que haya escrito también la primera de Juan. Pero la segunda y tercera de Juan fue otro Juan quien lo escribió, ¿no? Que estas cartas lo identifican como el anciano o el presbítero en otras versiones. Bueno, ¿qué encontramos en estas dos cartitas chiquititas? Son muy pequeñitas, pero son muy lindas, ¿eh? Son muy lindas. A veces, desafortunadamente, por ser tan chiquitas, ni las leemos, pero son muy lindas. Casi de memoria tendríamos que aprendernoslas y, hermanos, un cuarto de carilla, yo creo, tiene estas dos cartitas. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Los grupos enfrentados discuten si Jesús fue un hombre histórico o una simple revelación simbólica de Dios sin realidad humana. Sigue habiendo esta discusión. Vino en carne, fue un fantasma, fue una apariencia, sí estuvo entre nosotros, fue una ilusión. Bueno, el presbítero, como se hace nombrar este personaje en estas cartas, va a destacar la humanidad de Jesús como garantía de salvación. Y otros van a decir que Jesús no vino en carne. En ese contexto, la misma identidad de Jesús se ha vuelto principio de enfrentamiento para sus seguidores. O sea, ya que hay una ruptura, ya hay una diferencia de opinión, una diferencia de concepto y de teología. ¿Verdad? Pero no conocemos más detalles de quiénes en realidad eran los que se oponían contra los que se dirigen estas dos cartas. No sabemos con claridad. En el caso de la primera de Juan, tiene que ver más con una línea gnóstica, pero en esta segunda no hay muchos datos de quiénes son los grupos opositores a este evangelio. Bueno, ¿qué podemos decir de la segunda de Juan? Bueno, en la segunda de Juan, el presbítero escribe a la señora elegida y a sus hijos, que son sin duda los miembros fieles de la iglesia. Aquí hay discusiones enormes al respecto. Muchos piensan que la señora elegida era una persona física, era una señora, una mujer y sus hijos. Y otros ven que esta expresión tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? La señora elegida vendría a ser la iglesia y sus hijos serían los miembros de la iglesia. Bueno,
Eh, Cualquiera que sea el caso de las interpretaciones que se den a estas denominaciones, lo importante es lo que aparece del versículo 7 al 11. Dice, entre vosotros andan muchos embaucadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya este tema lo vimos. Ellos son el seductor y el anticristo. Estad pues alerta para que no echéis a perder el fruto, el fruto de vuestro esfuerzo, ¿verdad? O de vuestra creencia, sino que recibáis galardón completo. Bueno, básicamente viene en este sentido de defensa, de no dejarse embaucar, de no dejarse engañar, no permitir que esta gente gane terreno dentro de la iglesia y que salgan avantes, ¿no? Incluso hay una denominación, hay una expresión aquí en la segunda de Juan que dice, si alguien viene de esta forma, ni lo reciban en su casa, ¿no? Porque era muy común, ese era como el método que tenían, iban de casa en casa, convencían a las personas, porque les daban a la lengua, ¿viste? Y esa lengua era re habilidosa y convencían a un montón de gente. Por eso el presbítero le dice, ni los inviten a su casa, ¿verdad? No, ni los reciban, ni les digan, pasá, vamos a tomar un mate. No, 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 no. Aléjense de ellos. Bueno, en la tercera carta vuelve a aparecer este personaje llamado el presbítero, ¿verdad? Que escribe a su amigo Gallo, un cristiano fiel, amigo suyo. Bueno, Gallo tiene problemas un poco con Diótrefes, ¿verdad? Hay tres personajes aquí, Gallo, Diótrefes y Demetrio, ¿verdad? Pero en el caso de Gallo, pues Gallo es un cristiano muy ilustre, muy ejemplar. Gallo es pues el prototipo de modelo cristiano, ¿verdad? Tan es así que el autor le dice, estás portándote, querido, como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos, aunque para ti sean forasteros, porque era re hospitalario el Gallo, re hospitalario. Ellos son precisamente los que han dado ante la comunidad público testimonio de tu amor. O sea, Gallo era excelente, pero tenía un problema con Diótrefes, ¿verdad? El presbítero, más bien, el presbítero tenía un problema con Diótrefes. Se ve que Diótrefes era un líder de la iglesia de esos medios complicadones. Bien complicado el Diótrefes, que no quería a Juan. Muy típico entre los líderes, a veces sucede. Y que, bueno, hay un señalamiento por parte del presbítero acerca de Diótrefes. Y vuelve a hablar de otro personaje llamado Demetrio, ¿verdad? Y Demetrio es como lo contrario a veces a Diótrefes, o sea, Demetrio es más atento, más buena onda, diríamos, y Demetrio es pues más complicado, ¿no? Se sobreentiende que Demetrio es un personaje un líder de la iglesia, ¿verdad? No es alguien afuera, es un líder de la iglesia que nunca faltan algunos líderes complicados dentro de la iglesia. Bueno, más o menos eso es lo que dice Tercera de Juan, habla de estos tres personajes, Gallo, Diótrefes y Demetrio. Bueno, los dos temas, como dijimos, la encarnación de Cristo, ¿verdad? Los adversarios de los que habla Segunda de Juan parecen haber negado la identidad cristiana, rechazando la encarnación del Señor, es decir, no vino en carne. El autor los rechaza y les llama diabólicos, es como se traduce la palabra seductores, son diabólicos y anticristo. Todo aquel que niega la encarnación de Jesús, en entendimiento de Juan, es anticristo. Bueno, el problema eclesial que ya les dije tiene que ver con Diótrefes, y que no lo quiere. O sea, hay un problema en la iglesia de liderazgo, ¿verdad? Y que lo asume esta carta. Muy bien. Y bueno, hermanos, queridos alumnos, terminamos este repaso muy general de un montón de temas. Yo sé que para muchos son temas muy variados, muy complicados y que tal vez les esté costando trabajo seguir todas estas temáticas. A veces pasa porque, bueno, tenemos un gran desconocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y que gracias a Dios por eso estamos aquí, para aprenderlo.
Ahora, a manera de introducción, estamos dando pinceladas con una brocha muy gruesa. Ya después iremos desmenuzando de a poquito todos los textos de la Biblia, pero no se estresen por eso, ¿verdad? No se sientan mal por esta situación, sino vamos a entender de que esto es parte de la preparación que todos estamos teniendo, ¿ok? Eh, y ahora lo que vamos a mirar es el tema de el último libro, ¿verdad? Un libro muy interesante. Una vez una hermana me dice, pastor, yo no he leído Apocalipsis. Y le digo, ¿por qué, hermano? Pues me da miedo, me dice. Me da miedo. Ay, no, yo nomás de ver tantas cosas, muerte y tantas copas de la ira y trompetas y bestias y todo. Ay, no, sí, yo me da miedo. Yo no quiero leer eso. Y hay muchos que dicen, ay, pastor, yo Apocalipsis ni le entiendo. Ni le entiendo, ¿no? Y otros dicen, bueno, ¿sabe qué? Yo estoy eh, en complicación, diríamos, porque, bueno, hoy utilizan el Apocalipsis, hermanos, para hacer cada predicción y cada cosa que da miedo, ¿verdad? El Apocalipsis es otra cosa. El Apocalipsis es un libro que tiene que ver con un género, ¿verdad? Como lo he explicado, es un género literario llamado la apocalíptica, ¿verdad? Que era muy propio de allá. Es como hoy, hermanos, miren, hoy sí, a los que nos gusta leer, hay muchos libros de ciencia ficción. Pues sabemos que es ciencia ficción y entendemos que es una realidad alterna, o sea, que no existe. Entonces entendemos. Este género literario de ciencia ficción no existía en el primer siglo de la era cristiana, ¿no es cierto? Así como nosotros hoy ya no entendemos mucho la apocalíptica, porque ya no hay mucho este género apocalíptico, ¿verdad? Pero los cristianos del primer siglo lo entendían, como si hoy nosotros entendiéramos qué es la ciencia ficción. Así que Apocalipsis es un libro maravilloso, es un libro especial, es un libro eh, que trae esperanza, que trae amor y demás. Y lo que vemos en este libro es que el motivo central no es ofrecer unas visiones separadas de la historia humana de este tiempo. Es decir, el Apocalipsis no está diciéndonos qué va a suceder el 11 de septiembre de 2023, ¿no? Aun cuando, ¿se acuerdan hace, no sé, veintitantos años que cayeron las Torres Gemelas? Yo recuerdo que cuando cayeron eh, las Torres Gemelas, escuchaba que habían predicciones y que alguien eh, había dicho que era el cumplimiento de no sé qué profecía y de que la Biblia y que no sé qué tantas cosas ahí medias complicadas se dieron, ¿verdad? Pero el Apocalipsis no se escribió para decirnos qué iba a suceder en el siglo XXI. El Apocalipsis se escribe en el siglo I para ayudar a los creyentes para que se afiancen en su fe y su testimonio en este mismo mundo en medio de las tribulaciones de la historia. O sea, Apocalipsis se escribe en medio de un periodo de tribulación, ¿verdad? Que la iglesia estaba viviendo en ese momento, pero que cuando lo planteamos a nivel general, ¿viste? Cuando vemos toda la historia del ser humano, donde en todas las etapas de la historia hay persecución, hay muertes, hay terremotos, hay desastres naturales, en todo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el mensaje de Apocalipsis sigue estando presente, ¿verdad? O sea, aunque fue escrito para los cristianos del primer siglo, su mensaje sigue siendo tan abarcativo hasta nuestros días hoy, ¿no? Hoy seguimos teniendo asesinatos, muertes, guerras, solo que no nos enteramos mucho, ¿no es cierto? Terremotos, tsunamis, hambres, un montón de cosas que nos hablan los textos apocalípticos, ¿verdad? Así es que el género apocalíptico, esa es la maravilla que tiene, que puede aplicarse a cualquier tiempo. Bueno, con ese fin, Juan les ofrece una visión general del mundo y de la historia.
un testimonio litúrgico poético, ¿verdad? Porque hay visiones, cantos que sirven para animar a los creyentes. Hay muchos cantos en el Apocalipsis, hay alabanza, hay canciones, el cielo retumba en alabanzas, hay olores maravillosos, hay un incienso que sube por el trono del Cordero, hay luces, hay un espectáculo maravilloso de colores, hay un escenario maravillosísimo en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hay alabanzas, hay entonación, hay gratitud, hay un culto maravilloso. Bueno, es un testimonio litúrgico en términos poéticos, pero también una posición personal. Es decir, el Apocalipsis, ¿saben con quién abre, queridos alumnos? No abre con el juicio de Dios. El Apocalipsis no inicia hablándonos del anticristo, del número de la bestia, no inicia con las copas de la ira, con las trompetas de la ira, sino que Apocalipsis abre con Jesucristo, ¿verdad? Inicia con Jesucristo, porque el autor del Apocalipsis nos está diciendo que lo que verdaderamente vale no es nuestra vida en términos de persecución, sino es nuestra decisión de creer en Jesús, ¿no? Que Él es el único camino liberador, que Él es la única fuente de esperanza. Por eso Apocalipsis 1:1 lo dice con toda la claridad del mundo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Qué deben suceder? Pues la revelación de Jesucristo. Ese es el Cristo revelado, el Cristo dándose a conocer, el Cristo triunfante, ¿verdad? De esta forma, el Apocalipsis elabora un drama, entre comillas, ¿verdad? Un drama, un escenario, un libreto, ¿verdad? Mesiánico, mesiánico. ¿Quién es el actor principal en este drama? El Cordero Inmolado, ¿verdad? Al que los ancianos y los 4 seres vivientes se postran para rendirle honor, alabanza y demás. No para predecir el futuro en una especie de adivinación, donde mucha gente piensa que ay, el libro de Apocalipsis encierra grandes enigmas, encierra misterios, palabras en clave que el que las encuentre sabrá lo que sucederá en el futuro y cuándo vendrá Jesús. No, 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 no. Aunque cuando nosotros leemos el Apocalipsis, hablando del futuro, lo que nos dice es que Cristo vencerá. Eso sí habla del futuro, ¿verdad? Y eso todavía no se cumple porque Jesús todavía no aparece, pero habla de que Jesús vendrá y que va a derrotar a la muerte, a los ángeles, a los demonios, ¿verdad? Los va a derrotar. Eso sí es hablar del futuro, pero no en un sentido de que haya misterio y haya palabras ocultas. No, habla finalmente del fin de los tiempos en la victoria de Jesucristo. Entonces, Él predice no para decirnos qué es lo que pase, sino para iluminar desde Cristo el sentido escatológico actual de la iglesia. Es decir, hasta este momento, queridos alumnos, nosotros proclamamos el Apocalipsis porque nosotros proclamamos que la venida del Señor Jesús vendrá. Esa es la proclamación. Y sabemos que aún en medio de toda esta tribulación que estamos viviendo, ¿verdad? Cristo vencerá. Ujú. Es el tiempo presente de la iglesia anunciando el evento final, ¿verdad? El evento futuro. Por eso, el Apocalipsis termina en el capítulo 22 con Jesús. ¿Vieron? Inicia con Jesús, la revelación de Jesucristo, y termina con Jesús. Dice el versículo 20 del capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estamos en una espera escatológica, ¿no? Estamos esperando que Cristo venga. Por eso el mensaje de Apocalipsis es un mensaje actual.
es un mensaje presente en la iglesia. Es un mensaje en donde la iglesia sigue proclamando la revelación, ¿no? El descubrimiento, la iluminación de Jesucristo como el Salvador del mundo. Y que todo lo que pase en medio, ¿no? Hasta que el Señor Jesús venga, tribulaciones, iras, todo esto que el mal va a proclamar, nada de eso permanecerá para siempre, porque todo será destruido. Y entonces vendrá la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y habitará con nosotros, ¿verdad? Y dice, por eso el Apocalipsis en el capítulo 22 termina diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la ciudad. Del uno y el otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el verdadero mensaje del Apocalipsis, ¿verdad? Un mensaje de esperanza, un mensaje que nos alienta, un mensaje que nos dice mantente firmes porque Cristo vendrá. Y solo les comparto esto, es solamente una forma en que podemos nosotros entender el libro de Apocalipsis, cómo está estructurado en los temas, ¿verdad? Hay un prólogo, ¿no? Hay partes que se corresponden, ¿verdad? Tenemos la A, es el Hijo del Hombre, la prima es la plenitud mesiánica. La B, Dios Rey, el gran trono, la B prima es juicio de Dios y el milenio. La C habla del cordero degollado y la C prima habla del triunfo de ese cordero degollado. La D habla de los 7 o 6 sellos, depende cómo lo leamos, y la D prima habla acerca del juicio de Babel y la prostituta. Las 7 copas, ¿verdad? Hay 2 interludios en el libro de Apocalipsis. Hay algo que está en medio, ¿no es cierto?, que es los poderes que dirigen la historia, pero la conclusión tiene que ver con que al final Cristo triunfará, ¿verdad? Y las cosas se cumplirán y todo será para bendición. Bueno, no se preocupen tanto por esta estructura, solamente se las quería traer para que más o menos vean de qué se trata cada cosa y tengamos un conocimiento de los temas que se plantean. ¿Ok? Así que bueno, termino con lo que dijo el Apocalipsis, esta cursada, queridos alumnos. El libro de Apocalipsis termina diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Pues deseo, queridos alumnos, hemos llegado al final ya de nuestra cursada. Hemos hecho un repaso muy general de lo que planteó en términos, insisto, de pinceladas muy gruesas de lo que plantea la literatura del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y espero que, bueno, esto nos despierte el interés, nos despierte seguir aprendiendo y seguir escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, para mis hermanos que están en clase presencial, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que charlamos en esta última clase? Bueno, ante todo, buenas tardes, Paz. Hola, pastor, paz. No, con respecto a la carta de Juan, bueno, nos remitimos al Evangelio por momento y eh, quería preguntar sobre el gnosticismo, ¿no es cierto? Porque es muy claro que Juan eh, apunta hacia eso, perdón, hacia el arrianismo. Así fue, ¿no? Que existía ya en esa época
que decían que Cristo en realidad era alguien que era nacido y no era divino, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, el arrianismo ya vino mucho después. Me parece Ah, claro, que sí, Arrio no sé si es siglo segundo, siglo tercero. está bien. Arrio, Entonces estamos hablando del gnosticismo. del Ahí está. gnosticismo, que el arrianismo toma del gnosticismo. Ah, porque tiene similitudes en su pensamiento, diríamos. Claro. El Ah, primero que hizo la gran herejía, ¿verdad? Se llamó Marción, que fue en la época esta en que se escribe el texto sagrado, ¿verdad? Entonces, el gnosticismo, a ver, ¿cómo les explico? Eh, Tiene cara de bueno, pero alma de malo. Ese es el claro. tema. Y ese es el gran peligro que tuvo la iglesia. O sea, el gnosticismo tiene cosas agradables, maneja muchos conceptos cristianos, diríamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Ujú. Pero su esencia es decir, nosotros no tenemos acceso a Dios por Jesucristo, sino por el conocimiento que hay en nosotros. Es el espíritu nuestro, ¿verdad? El espíritu nuestro. Por eso los gnósticos despreciaban la carne. Por eso decían que no, Jesús no pudo haber venido en la carne, porque para el gnóstico, esta carne, esta piel, estas manos, esta cabeza, este cuerpo, ¿no es cierto? Es basura, es maldad, es nada, no importa. Por eso los Claro. gnósticos en el primer siglo le decían a los cristianos, miren, ustedes con su cuerpo hagan lo que quieran, hagan lo que bien les plazca, cultiven el espíritu, ¿verdad? Entonces, esta filosofía griega, muy griega, ¿no es cierto?, hacía que esta ideología le dijera a los cristianos, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y hacían esta dualidad. Entonces, como el cuerpo es malo, pues Jesús no pudo haber venido. O sea, la divinidad, Dios, no pudo haber habitado en un cuerpo malo, en un cuerpo corrupto, en un cuerpo tendiente al pecado, a las tentaciones. Entonces decían, Jesús no vino en carne. Esa era básicamente la conducta gnóstica, ¿verdad? Gnóstica. Y que Está bien. después vienen ya las distintas herejías, ¿verdad? La primera de ellas fueron los ebionitas. Los ebionitas decían ellos, ¿no es cierto?, que Jesús, a ellos no les importaba si había sido carne o espíritu. Los ebionistas decían, Jesús fue pobre. Así que todos los que deben seguir a Jesús tienen que ser pobres, ¿verdad? Porque él nació en la pobreza, porque él no nació en la opulencia, porque ta. Entonces dijo, listo, córtenla con aquellos ricos que no son como el Señor. Bueno, son algunas herejías, ¿no? Luego vino Marción y dijo Marción, no, listo, el Dios del Antiguo Testamento es malo, solo el del Nuevo Testamento es bueno, ¿no? Y después, ya entre otras, el más notado es Arrio, ¿verdad? Arrio, donde él niega la divinidad de Jesús. Claro. Él dice que Jesús no es Dios, ¿verdad? Entonces, él dice que Jesús no fue engendrado, sino creado. Y por lo tanto, no pudo haber tenido la naturaleza divina y por lo tanto no es eterno y por lo tanto no merece adoración. Por eso de ahí nace el credo de la iglesia. Creo que el primer credo es el de Nicea, si no mal recuerdo, ¿verdad? Y el credo de Nicea dice, a ver si me acuerdo, creemos en un solo Dios poderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Creemos en un Señor Jesucristo, eh, nacido de una virgen, engendrado y no creado. Hasta ahí me acuerdo del credo. No me acuerdo más. Creemos en un Espíritu Santo, el cual es sustentador de todo. Creemos en una Santa Madre Iglesia. Eh, Más o menos por ahí va el credo niceano, ¿verdad? Entonces, el credo niceano va a ser una respuesta contra la posición de Arrio. Pero sí, Arrio es posterior.
Pero Arrio vendrá inspirado por las ideas gnósticas. Claro, venía tomando un poco de lo que ya había, Sí, ¿no es cierto? sí, Sí. sí, 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 sí. Sí. Y bueno, casualmente el arrianismo fue cuestionado en las épocas de Constantino, que de hecho Constantino ayudó para que se los discipline o los puso no sé si en la cárcel, ¿qué hizo? En su fe inicial, Constantino hizo alguna cosa buena, ¿no? Pero él de alguna manera logró poner justicia en el mundo cristiano. No sé cuánto le duró, ¿no? Pero Sí, depende de qué ojos veamos a Constantino, porque hay historiadores que si lo vemos desde los ojos de Eusebio de Cesarea, pues Constantino casi fue el salvador de este tema, ¿no es cierto? Para otros autores, Constantino lo hizo por interés, o sea, el tipo era medio astuto, ¿no es cierto? Pero sí, que gracias a la influencia de Constantino, al celebrar estos concilios, ¿no es cierto? Se llega a posicionarse la iglesia ante esta herejía sobre la divinidad de Jesús. no. Y está muy lindo, el texto de Juan realmente inspira y deja claro ese detalle que Jesús ya existía, Él se revela nada más, no es creación, y esto está interesante porque Juan es inspirado para que no caigamos en ese error, me da la sensación de alabar y reconocer la creación y adorar la creación o algún objeto creado, Ujú. y lo deja bien planteado, ¿no? Para estos tiempos, ¿no? Porque Sí, en realidad sí, es muy fuerte. pero fíjate, Manuel, que digo, desafortunadamente porque no es la materia también, no es tanto por el tiempo, no es la materia, pero cuando veamos eh, eh, cartas juaninas, ahí vamos a explicar bien todos los detallitos que había respecto de las ideas gnósticas de las que Juan combate. Y Claro. evidentemente viene a ser una defensa muy, muy puntual. O sea, Juan no tiene pelos en la lengua y Juan no anda por las ramas. El Evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, punto. ¿Verdad? Y en la primera carta de Juan dice, nosotros hemos visto, hemos sentido y hemos palpado al verbo de vida. O sea, ya desde ahí le corta las alas a cualquier persona, ¿no es cierto? Pero Correcto. Gracias. fíjate que nosotros, por ejemplo, acá no sé, pero en México, muchos años la iglesia en México vivimos el arrianismo. No fue hasta el concilio del 92, me parece. Hasta antes del 92, 92, 94, no recuerdo el concilio. Nosotros creíamos que Jesús era creado, no engendrado. Nuestros puntos de fe establecían que Jesús era creado. Yo crecí sabiendo que Jesús era creado. No sabíamos explicar muy bien cómo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios, ¿verdad? Los testigos de Claro. Jehová plantean a Jesús entre Dios, Yahvé o Jehová, como le llaman ellos, y los ángeles. Está como que ahí intermedio. Y nosotros durante muchos años en la iglesia adoramos a un ser creado. Y era la herejía arriana. Hasta que el concilio, no sé si es 92, 94, no recuerdo bien, se llegó al entendimiento de que Jesús era Dios. Pero fíjate, siglo XX y andábamos con el arrianismo ahí. Pero bueno, gracias a Dios que pudimos darnos cuenta y ahora sabemos que Jesús es Dios. Sí. Y bueno, ya siguiendo la materia, el Apocalipsis es hermoso, diríamos, en el sentido de que, como vimos ahora, ¿no? Empieza con Jesucristo, confirmando, y termina con Jesucristo. Yo- Es un mensaje para todos los tiempos, ¿no? Para Es, todas es las que épocas. Apocalipsis es Jesucristo, amigo. No es el fin del mundo,
no es destrucción, no es esas películas de Hollywood, viste, que ay, el fin del mundo, apocalipsis, y asociamos apocalipsis con miedo, terror, tsunamis, terremotos, hambre, sequías, la bestia, el anticristo, el 666, el chip que nos metieron en las vacunas ahora de la pandemia. Eso no es el apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es Jesucristo, por eso el capítulo 1, ya no me dio tiempo porque eso lo vamos a ver cuando hagamos Apocalipsis. Apocalipsis inicia con la revelación de Jesucristo, con ese hombre que tiene ojos como de llama, que tiene, su voz es como de estruendo de grandes aguas, su pelo es blanco, que tiene un vestido que le llega hasta los pies, un cinto de oro, que sus pies son de bronce bruñido, que de su boca sale una espada de 2 filos. Estos simbolismos muy propios de la apocalíptica plantean el poderío y el señorío de Jesucristo. Y entonces Jesús, ¿no es cierto? Es Apocalipsis. Es Apocalipsis. No es lo otro. No es lo otro. Y entonces, por eso después del capítulo 1 viene el capítulo 2, capítulo 3, que viene que ver con las iglesias. ¿Verdad? Entonces, Apocalipsis es la fusión de Jesucristo y la iglesia. ¿Verdad? No, es hermoso Apocalipsis. No, no tendríamos para rato. Realmente confirma y advierte también, creo. Sí, Es hermoso. Sí, sí, tal cual. así es. Pues hermanos, pues muchas gracias por su atención. Hoy terminamos pronto este año la cursada, así es que van a tener vacaciones para largo. Yo el día de Bueno, mañana estaré subiendo el tercer examen, ¿verdad? Porque ahora ya no tienen más, al menos los que están llevando esta materia, ya no tenemos más clase hasta el 25 de septiembre que iniciamos el nuevo trimestre, ¿no es cierto? Para los que tienen liderazgo, sí, todavía tenemos mañana y el miércoles clase, pero bueno, para los que están teniendo esta materia de introducción al Nuevo Testamento, aquí terminamos nuestra materia. Solo estarían contestando el tercer examen para sacar el promedio de su calificación final y nos vemos, Dios mediante, el próximo trimestre. ¿Ok? Pues muchas gracias. Dios los bendiga, pastor. Dios te bendiga, amigo mío. muchas gracias y realmente fue muy rico poder ver cada libro y ver cómo fueron encajando. Fue de mucha riqueza y también tenemos un panorama un poco más amplio. Y muchas veces hemos leído textos que no sabíamos y ahora sí es como que por lo menos un inicio, ¿no es cierto? Sí. Para que tenga el verdadero sentido la palabra en el momento que la expresamos y la podemos vivir y palparla, ¿no? Abrazarla en el más en la profundidad que ella tiene, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Exactamente, amigo, exactamente. Y ahora, bueno, iniciamos esta aventura después de ya ir libro por libro. Ahora vamos a regresar y vamos a iniciar con el Pentateuco y vamos a analizar Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego veremos libros históricos, libros poéticos sapienciales, libros proféticos, veremos evangelios sinópticos, cartas juaninas, cartas paulinas, cartas universales, y Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis. Así que tenemos para rato. Muy Bueno, bien, Dios les bendiga. gracias. Pasen linda tarde para Bendiciones. todos. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Dios les bendiga.